Hola, comunidad capital. Pues les doy la bienvenida a esta sección que llamamos Conversaciones, preguntas difíciles, respuestas prácticas. Y hoy estoy muy contento porque tenemos un amigo muy especial, el pastor Andrés Bernal de la Iglesia Renueva. Bueno, Andrés, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, venir sin ningún problema y tener una charla muy amena el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí contigo, con todos ustedes y poder platicar, ¿verdad? Un rato. Espero que de pronto, no sabemos si contestamos las preguntas o ampliamos las dudas, así que esperamos que con la gracia de Dios podamos contestar algunas preguntas, Sí. ¿verdad? Y por qué no también ampliar las dudas, ¿no? Porque es un ejercicio, Sí. me parece, efectivo. Claro, claro. Al tener esta búsqueda que creo que en todos los sentidos es legítima, ¿no? Esta Sí. búsqueda de conocer a Dios, de establecer una relación más profunda, Claro. porque de pronto son preguntas que parecieran muy simples, Sí. pero a veces tienen un contexto más amplio, representan, Sí. creo, en muchos de los casos, de dilemas existenciales. Claro. ¿Te parece si comenzamos? Sí, claro que sí. Vamos Y a si no te platicar. parece, pues de todas maneras. De todos modos tenemos que Sí. empezar. Muy bien, vamos a contestar o intentar contestar 3 preguntas. La primera Sí. pregunta que quería compartir contigo es: ¿por qué es importante orar? ¿Por qué es importante orar? Bueno, es muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta muy profunda. Pareciera como si fuera algo sencillo, pero realmente pues la oración es parte fundamental de nuestra fe, de la relación con Dios, ¿verdad? Que todos buscamos tener. Y yo creo que pues para hablar de la oración tenemos que entender que la oración es el medio por el cual nos podemos conectar con Dios, ¿verdad? Y así conocerle. Ahora es como, yo siempre pienso en una rama que cuando se desconecta, se quiebra y se separa del árbol, obviamente esa rama pues se va a secar, ¿verdad? Y así mismo cuando nosotros no logramos conectarnos con Dios a través de la oración, pues no va a haber un fruto en nuestras vidas. Entonces es bien importante orar, es bien importante orar. Obviamente es una de las partes donde todos los creyentes vamos a tener una lucha por llevarla a cabo, pero de eso se trata, ¿no? De perseverar para lograr tener esa vida de oración constante, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos recomienda. Claro, mira, ahorita que estabas expresando la idea, Sí, me recuerdo de lo que un pastor viejo me dijo. Viejo estoy hablando, no viejo no, en el sentido despectivo, sino viejo de la experiencia, ¿no? Claro. De la sabiduría, que en ese momento me compartía y se me hizo muy pintoresco de alguna manera, o romántico el ejemplo Sí. que él proponía, ¿no? Él hablaba acerca de esta cuestión del Edén. claro, Y citaba un pasaje muy específico, ¿no? Que de pronto dice que ellos se vieron desnudos. claro, Entonces uno dice, va, pues como de pronto estabas viendo a una persona y luego se abrieron los ojos, sí, tomaron del fruto prohibido, ¿no? Y entonces ya recobraron la vista, se vieron desnudos, o sea, ¿qué pasó? Ahora, esto no lo puedo denominar como una doctrina, simple y sencillamente es un pensamiento que me parece muy romántico, o sea, me parece muy, muy oportuno. Él hablaba acerca de la relación que Moisés tenía con Dios. ajá, Y la relación cuando subió al monte, dice que él veía cara a cara como quien habla con un amigo, ¿no? Que es justamente, creo, la definición de la oración, ¿no? claro, Cuando tú oras al Señor es como si hablases normalmente con una persona, con un amigo. Claro. Eso tendría que ser el ideal, ¿no? Y en Sí. ese sentido, de pronto, tendríamos que también estudiar, creo, los atributos de Dios, ¿no? Su inmensidad, su poder, su soberanía, porque creo que en ocasiones nos pasamos de listos, ¿no? Al Sí. empezar a reprocharle al Señor y establecer esa relación confianzuda, Claro. ¿no? Y empezar a tener una postura equivocada con respecto a Dios. Pero continúo con el argumento. Moisés veía al Señor cara a cara. Y entonces dice que después de cuando bajó del monte, le tuvieron que poner una máscara Ajá, del santo, sí, casi, casi, porque el rostro le relucía. sí, Entonces este pastor hacía una analogía con los relojes de manecilla.
Yo no sé si te has fijado Yo traigo uno. que algunos relojes, no sé si tu reloj de pronto se mira en la oscuridad. Porque no necesariamente que tenga luz, sino que tiene como el reflectorcito ese que... unas cositas, sí. Entonces lo que él decía es que ese es un material específico, no me recuerdo justamente el nombre. Esas cositas blancas absorben la luz durante todo el día. Entonces por la noche o en la oscuridad tú de pronto ves esa lucecita verde o azul porque ese material específico absorbió la luz durante todo el día. Claro. Ahora, te voy a hacer las conexiones, ¿no? Moisés tiene una relación, una plática muy profunda con Dios. No fue cara a cara, porque ver a Dios cara a cara lo hubiera destruido, ¿no? De alguna manera es alegórica. Sí. Pero sí estuvo en un contacto muy cercano con Dios. Dice que los seres humanos somos como ese elemento químico de los relojes. Está buena esa. Que absorbemos la luz de parte de Dios. Sí. Volviendo al tema del Edén, cuando Adán y Eva perdieron su comunicación, su relación con Dios, dejaron de resplandecer. Claro. Porque establecían esa relación con Dios. Y cuando dejaron de resplandecer, entonces se vieron desnudos. Me parece que la analogía es muy práctica para el día de hoy. Sí. La oración nos recarga como ese elemento químico ese elemento de los relojes. Y nosotros lo manifestamos a nuestro alrededor, ¿estás de acuerdo? Claro. Creo que las primeras personas que lo logran ver son nuestros hijos, nuestra esposa, ¿no? Sí. Y pueden ver que tu relación con Dios no es la más brillante en ese momento, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y nos mostramos desnudos. Así es. Y mostramos nuestra desnudez, mostramos en ese sentido nuestra debilidad, nuestras fallas de carácter. Sí. Entonces, me parece a mí que en la medida en que nosotros establecemos la conexión con Dios a través de la oración, es en esa medida que nosotros recibimos la luz de Jesús y la podemos reflejar. Así es. Y algo muy importante que me gustaría mencionar, cómo la oración, Abraham, nos prepara. O sea, eso es lo que tú estás diciendo con esta ilustración. Nos prepara para la lucha diaria. Mucha gente piensa que la oración solo es cuando se tiene la necesidad ya, ¿verdad? Inmediata. Hay un problema de salud, la gente corre a la reunión de oración. Claro. Y cabe mencionar que el culto de oración en las iglesias no es muy concurrido. Es, ¿verdad?, el menos taquillero de todos, ¿verdad? No, obviamente no hay competencia el culto de la oración, el servicio de la oración con... No es como que la gente se esté peleando para entrar, ¿verdad? Sí. Haciendo fila. Como cuando hay un concierto, ¿verdad? Cristiano o el invitado especial, ¿verdad? Que viene de fuera a predicar. Pero, en fin, esto nos lleva a pensar esto, que la oración no debe de ser solamente cuando está en necesidad la persona. Como un salvavidas. Exactamente, porque caeríamos en religiosidad. Eso es la religiosidad. Orar cuando ya tienes la soga al cuello solamente. Como viendo a Dios, pues como el botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? El botiquín de primeros auxilios solo se busca cuando está la emergencia. Pero cuando se logra orar sin cesar, como dice la Escritura, es decir, una vida constante en oración, tú te estás fortaleciendo para el día de la prueba, el día malo, el día donde vas a necesitar esa fuerza espiritual que solo viene de parte de Dios, de haber estado en la presencia de Dios, como estuvo Moisés, ¿verdad? Entonces el pueblo fue testigo, Moisés estuvo con Dios. Entonces, si nosotros vivimos una vida de oración constante, nuestros hijos, los primeros, ¿verdad?, que nos ven a nuestro alrededor, se darán cuenta que estuvimos con Cristo. Claro. Y tomando también o ampliando un poquito tu comentario, me parece que la oración es como un banco, ¿no? Como un tesoro que vas invirtiendo en un banco. Ya lo decías, ¿no? Tenemos una crisis, una prueba, una lucha, alguna situación difícil que enfrentar. Bueno, vas al banco y tienes un saldo. Claro. O no tienes un saldo y le andas pidiendo prestado a medio los mundo. demás. No, pastor, óreme, por favor. Óreme. A la hermana que sabes que es la líder de intercesión de la iglesia, al hermano más santo, o que tú consideras
maduro en la fe, o sea, y andas como pidiendo prestado Sí. porque en el banco pues no tienes ningún saldo a favor, tienes saldo negativo, ¿no? Con Así respecto al es. tema de la oración. Y me parece muy importante. Te hago una pregunta, ¿por qué crees que la gente no ora? Entonces, Ok, mira, yo creo que existe la lucha con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa que todo mundo luchamos. Obviamente la nueva naturaleza que adquirimos en Cristo está presente, pero hasta que ya no estemos en esta tierra, en este cuerpo carnal, vamos a dejar de luchar con esta vieja naturaleza. Entonces está esta lucha entre la carne y el espíritu. Incluso Jesús cuando ahí en el Evangelio donde Él estaba orando en el Getsemaní, Él invita a sus discípulos a orar y les dice, velar y orar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en ese pasaje, pues obviamente vemos cómo la carne les ganó a Pedro, a Juan y a Santiago y se quedaron dormidos. se quedaron enrolados. Entonces, esa lucha siempre va a estar. Yo creo que es la principal causa de por qué no oramos, porque le damos más cabida a la carne muchas veces. Entonces, es bien importante. Quisiera citar el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, hablando Jesús, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es palabras de Jesús. Entonces es impresionante cómo la oración nos hace permanecer en Jesús. Y es a través de la oración que daremos fruto en nuestra vida, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de Moisés, como tú decías. Y créanmelo, todos tenemos la lucha de orar o preocuparnos. La disyuntiva siempre va a estar, orar o preocuparnos, orar o lamentarnos, ¿verdad? Por la pérdida, por el pasado. Y créemelo que si tú y yo nos esforzamos por decir sí a la oración, sí a buscar a Dios, vamos a tener resultados y fuertes, poderosos, ¿verdad? Claro, fíjate que hace tiempo había un chico en mi grupo de jóvenes, cuando era más joven, te estoy hablando de hace 2 o 3 semanas atrás. Claro. Y cada vez que lo escuchaba orar me llenaba el corazón. Wow. Porque decía, buenas tardes, Señor. O sea, Acá bien sincero. sí, pero era muy nuevo, o sea, era alguien Sí. muy nuevo que de repente lo poníamos a orar, ¿no? Sí. Y le decía al Señor, le decía, Señor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No? Y yo decía, pues, ¿cómo va a estar Dios, no? Yo creo que bastante bien, ¿no? Más bien que Órale, nosotros, qué ¿no? padre. Sí, claro. Pero de pronto revelaba toda su honestidad, él abría su corazón y en el discurso, en el diálogo que tenía con Dios era sumamente sincero. Lo que me llega a lo siguiente, ¿no? De pronto los cristianos mañosos, los cristianos de más años, Sí. tenemos estas oraciones programadas, ¿no? Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, ¿no? Padre sempiterno. Sí, entonces, y uno dice, ay, caray, Claro, estará ofendiendo a Dios, y luego voy al diccionario sempiterno, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y el punto es que la oración es una comunicación de lo más honesta y sencilla con Dios. Claro. Creo que también ese principio, en muchos de los casos, los creyentes lo hemos abandonado, lo hemos dejado. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. La sinceridad tiene que estar en la oración. Uno no puede presentarse delante de Dios con caretas porque Dios ya conoce nuestra necesidad y sabe lo que estamos pasando. Y obviamente, pues, hay oraciones donde uno cita versículos, donde recuerda la grandeza de Dios, pero yo creo que pues es sin exagerar, porque Dios no necesita que le recordemos quién es Él para actuar a nuestro favor, pero sí en ocasiones sí necesitamos recordar en oración esos versos que hablan de su grandeza, porque necesitamos primeramente recordar nosotros quién es Dios, ¿verdad? Pero sí es el balance, ¿no? De no ser tan
usar tanta palabrería y a la vez pues también ser sinceros. Sí, obviamente sin faltarle el respeto a Dios. Claro. Como pues... Como yo muy seguido lo hago. No, mira, por ejemplo, mi hijo yo quiero que él tenga en mí una paternidad amigable, ¿verdad? Que se abra conmigo, que me cuente sus cosas, pero obviamente pues me gustaría que nunca se perdiera el respeto, ¿verdad? Porque soy su papá. Entonces, yo creo que así es Dios. Él quiere sinceridad, quiere que encontremos en Él ese Padre que está con nosotros, ese mejor amigo, ¿verdad? Pero también recordando que Él es Dios. Claro. Que Él es Dios y merece nuestro respeto. Y ahorita, disculpa, te interrumpí, Sí. ibas a concluir con tu comentario. No, adelante. Acabas de decir una palabra clave, ¿no? De pronto los discípulos están con el Señor Jesucristo. Ajá. Y me imagino que la vida del Señor Jesucristo era asombrosa, era sobrenatural, era extraordinaria, ver los milagros, de pronto la multiplicación, Sí. ver al cojo, al ciego. Claro. Cualquier cantidad de milagros que no se hayan registrado en los evangelios, ¿no? Que los discípulos de pronto vieron, ¿no? Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. A orar. No sé si a ti en alguna ocasión te han dicho, pastor, enséñeme a orar. A mí sí me lo han dicho, siendo muy honesto. Y para mí, honestamente, es una pregunta muy embarazosa. Y mi respuesta es, a la vez es burda, muy práctica, a lo mejor en ocasiones tonta, ¿no? Le digo, mira, a orar se aprende, ¿cómo crees? Pues orando, ¿no? Sí, hablando con Dios, practicando, claro. Practicándole, ¿no? Entonces de pronto en mí no encuentran una respuesta porque me parece algo que no se tendría que enseñar. Me parece que sería algo que se tiene que aprender. Sí. No sé si te han hecho esta misma pregunta y cómo has respondido. Pues mira, me la han hecho pocas personas, pocas veces. Pero te quiero decir algo, quiero aprovechar este comentario. Sí me gustaría ver más en esta generación, por ejemplo, de jóvenes, esta pregunta de cómo poder aprender a orar. Enséñanos a orar, pastor. Más que la pregunta, enséñanos a predicar o cómo predicar. ¿Por qué? Porque yo creo que la oración es la antesala, ¿verdad?, a todo ministerio eficaz. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues la vez que me preguntaron de cómo orar, enséñanos a orar, no sé si esta respuesta sea de tu agrado, pero yo le dije, pues, vente a los servicios de oración y escucha cómo oramos y adelante, habla con Dios sinceramente, porque realmente, pues, la oración no es tanto el fruto de labios, sino la intención del corazón, el corazón hacia Dios, el deseo, ¿verdad?, de ver a Dios en tu vida, en tus necesidades, obrando. Entonces, pues eso respondí, esas ocasiones, ¿verdad?, claro, que me dijeron. La segunda, la otra parte que quería resaltar en tu comentario es que nos acerquemos a Dios como Padre, ¿no? Sí. Y justo en la misma escena, los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, y el Señor les dice, Padre nuestro, que estás en el cielo. Estás en el cielo. Él abre con eso, lo cual me lleva a algo muy interesante y quisiera compartirlo con la gente que nos está escuchando, ¿no? El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo, Abba Padre, no sé si Sí, tú lo claro. recuerdas, que es el término hebreo que utiliza un niño pequeño, o las primeras palabras, cuando un niño hebreo empieza a hablar, que es papito, ¿no? Papito. Claro. Entonces, a mí me llama siempre mucho la atención, Andrés, esto, porque yo creo que José tuvo un trato muy bueno con Jesús. Claro. Porque Jesús aprendió de su relación con José. La carpintería. Pero a José fue el primero que le dijo Abba Padre. Jesús a José le tuvo que haber dicho en algún momento papito. Claro. ¿Cómo lo trataba José para que Jesús le dijera papito? Porque yo considero, y a lo mejor es mucha especulación, pero a mí me gusta ser muy romántico en ese sentido. Sí. Y saber que Es bueno eso. la referencia que Jesús tenía de Abba Padre, de papito, la aprendió de la buena experiencia que tuvo con su papá José. Ajá.
A mí me parece que por ese sentido, en ese sentido, lo escuché de algún comentarista también muy viejo, y me gustó mucho, ¿no? Entonces, creo que a veces, o la mayoría de las veces, no tenemos una experiencia positiva paternal. ¿Estás de acuerdo? Claro. Las estadísticas nos lo van a decir. Divorcios, vemos estadísticas del 50% por lo menos de divorcios. Y los casos de divorcio es un padre que abandonó, que no se hizo responsable ni económica, ni moral, ni espiritual, ni física. Sí. Entonces, nuestra relación paternal está destruida. Claro. Y creo que muchos de nosotros no podemos establecer esa comunión con Dios debido a la mala experiencia que tenemos con nuestros padres terrenales. Sí. Es decir, ¿a tu hijo cómo lo tratas tú? Ok, pues tendrías que preguntarle a él, ¿no? Tendrías que traerlo aquí, a ver, ¿cómo es tu papá? Bueno, yo quiero esforzarme cada día por reflejarle a Cristo. Esa es mi misión en la vida. Pero mira, te voy a interrumpir. Ok. Porque he visto fotos en tu perfil donde andan en la bicicleta, sí, andan de campamento, anda contigo en la iglesia. Sí, sí, sí. O sea son uña y mugre, ¿no? Sí. Entonces, supongo que tu hijo nunca te pregunta, por ejemplo, o te dice, oye, papá, ¿cómo está cara la gasolina, no? Claro. ¿Alguna vez No, nunca se preocupa ni... Oye, papá, oye, ¿por qué pagaste eso de mandado? ¿Cuánto salió de luz, no? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto costó la medicina? No, ese loco prende todas las luces que se le ocurran en la casa. Y ahí vas tú tras de él apagando las luces, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene un papá. Claro. Que el papá, quién sabe cómo le hará, pero las cosas, ahí el refrigerador fluye leche y miel, o sea, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, él tiene una confianza y él puede generar una relación con Dios tan profunda en función de la relación que tiene contigo. Sí. ¿Pero qué hay de los que no la tienen? Precisamente, Abraham, mira, yo creo que esto es una problemática que existe terrible, en toda la sociedad, porque no logran ver las personas esa paternidad de Dios por su mala experiencia. Totalmente. Pero cuando el Evangelio se presenta a nuestras vidas y podemos ver el amor de Dios demostrado en Cristo, en su sacrificio, entonces comenzamos esta búsqueda de Dios, obviamente a través de la oración, a través de la Escritura, nos podemos dar cuenta del amor, ¿verdad?, eterno de Dios, y podemos ir perdonando esas heridas, esas situaciones que nos dolieron, nos lastimaron de nuestros padres. Totalmente de acuerdo, heridas. Ahora, es muy impresionante cómo Jesús causó una revolución en su tiempo cuando delante del pueblo judío Él empezó a dirigirse a Dios como Abba, como Padre, como Papito. ¿Por qué? Porque los judíos en el tiempo de Jesús se dirigían a Dios como Él. No, ni siquiera decían su nombre. Ni siquiera decían su nombre, solo decían Él. El tetragramatón, el YHWH. Solo eso. O sea, era indecible, o sea, ni siquiera. Era impronunciable. Entonces, impronunciable, cuando ven a Jesús diciendo, Padre, Padre, tú escuchas mi oración. Cuando resucita a Lázaro, oye, ¿qué trae este vato? O sea, la verdad, ¿qué trae este? O sea, entonces los fariseos obviamente se le echaron encima. Ahora, la revelación de esta paternidad del Padre con Cristo y esta relación de Cristo con el Padre nos lleva a la realidad de que esta relación con Dios como Padre es la que el Señor quiere que tengamos, claro, ahora que estamos en Cristo. Fíjate, ahí en Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Jesús nos dice ahí en Mateo 6:7. Como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los que no conocen al Señor. No son los que son bien gentiles, bien buena onda. Sí, bien agradables. Y dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí está la palabrería. Y pienso que la palabrería está relacionada con la religiosidad. Y luego dice,
no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ese fue el versículo antes de que enseñara a él el Padre Nuestro. Claro. Ahora, tocaste ya la oración modelo que Jesús nos dejó, el Padre Nuestro. Y esto es una oración, de veras, que en la primera frase, Padre Nuestro, nos está conectando a Dios como Padre. Entonces quiere decir que la oración es un acercamiento reconociendo que Dios es nuestro Padre. Claro. Esto es impresionante. Y eso te lleva a las estrellas, o sea. Eso es otro nivel. Sí. Acercarte a Dios como papá. Claro. Entonces, volviendo al tema de mi hijo, soy padre imperfecto. De veras, soy imperfecto, cometo errores. Pero la visión que tengo de vida, la visión que tengo como ser humano, como hijo de Dios, es de veras lograr ese acercamiento del corazón de mi hijo al mío, que él pueda acercarse a mí con confianza para yo poder transmitir esa imagen, ¿verdad?, paterna, y mostrar que Jesús vive en mi corazón y que Jesús también quiere vivir en la vida de mi hijo y que pueda él despertar a una relación profunda por decisión propia con Dios. Esa es mi visión con respecto a mi hijo. Eso quiero dejarle, quiero que sea su herencia, que conozca a Dios, que le ame y le sirva. Entonces yo estoy convencido que el evangelismo eficaz para los hijos es el ejemplo. Es como yo trate a mi esposa delante de él, es como yo trate a sus hermanas delante de él, es como yo trate al cobrador de Coppel. Sí que no tengo crédito a Coppel. Bueno, todos los predicadores dicen eso de ejemplo, así que yo también lo digo. Pero como yo soy honesto debajo del atril, debajo del púlpito, cómo yo me conduzco con la gente, ¿verdad? Cuando nadie me ve y él sí me ve. Entonces, pues este es tocando el punto, ¿verdad? Del deseo de ver a nuestros hijos amar al Señor, tener una vida en Cristo Jesús, pues este es un buen punto para reflexionar. Y volviendo al tema de la oración del Padre Nuestro, no sé si te has fijado, Abraham, pero la oración del Padre Nuestro es la respuesta a muchas necesidades de nuestras vidas. Claro. ¿Por qué? Porque al momento de que el Señor está diciendo, oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en el cielo, Él está diciendo, bueno, ¿quieren aprender a orar? Vean a Dios como Padre. Acérquense a Él con plena libertad, con plena sinceridad, reconociendo que te ama, que Él te adoptó por gracia. Acércate a Él como Padre. En la segunda frase, Abraham dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Esto es una oración de rendición. ¿Qué hace una oración de rendición? Bueno, pues disipa cualquier confusión en nuestras vidas. Y esto es una realidad cuando tú y yo oramos el Padre Nuestro y estamos orando, Señor, venga tu reino, gobierna tú en mi vida. Quiero que con la ayuda de tu Espíritu Santo, tu palabra me guíe en mi matrimonio, me guíe con mis hijos, me guíe en mi trabajo, me guíe en mis asuntos. Tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo ya no soy el gobernante de mi vida, tú ya eres mi gobernante, venga tu reino. Y cuando le decimos eso, cualquier confusión va a ser disipada porque la dirección de Dios, tú la vas a empezar a abrazar y ya no vas a tener esa duda. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Entonces tú ya vas a buscar qué haría Jesús en tal decisión. ¿Cuál es el consejo de la palabra en tal decisión? Y luego sigue la tercera frase, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, esta es una oración que tiene que ver con nuestras necesidades. Para poder tener, yo creo que esta vida rica de oración, debemos entender que Dios sí quiere suplir nuestras necesidades, que Dios es un buen Padre. Pero obviamente ahí entramos a otro tema, ¿no? Que muchas veces lo que para nosotros es una necesidad, realmente no lo es delante de Dios, sí, ¿verdad? Y Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas
en gloria, dice Filipenses. Entonces, es una realidad que esta oración del Padre Nuestro es una oración tan completa que sacia, satisface muchas áreas de nuestra vida. La siguiente frase que es: perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Esto es una oración de limpieza que nos libera, que nos limpia la conciencia. Es bien importante entender esto, que así como yo saco la basura de mi casa cada 3 días, yo la saco martes, jueves y sábado. Oye, así también en nuestra vida espiritual tenemos que estar desechando el pecado con la ayuda de Dios en arrepentimiento. Entonces, el Padre Nuestro incluye todas estas necesidades básicas, principales que tenemos como seres humanos. Y luego sigue: guárdanos de la tentación, líbranos del mal. Oye, una oración de protección. ¿Cuánta protección necesitamos en estos días? Siempre. Imagínate guardarnos del mal el día de hoy. Entonces, fíjate Tendría cómo... que ser una oración de canasta básica. Exactamente. Esta es la canasta básica de la oración. Y luego terminamos con la frase: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. No, perdón. Lo que sigue es: perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Verdad? El perdonar. Esto es una oración de liberación, donde Dios sana nuestro dolor a través del perdón. Entonces, cuando el Señor nos enseña el Padre Nuestro, nos está enseñando como la columna vertebral de la oración, como el fundamento de la oración. Es decir, con el Padre Nuestro tienen como para fortalecerse, Claro. como para tener una relación íntima con Dios. Ahora termina con la frase, ahora sí: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Otra vez rindiéndote al Señor, porque Él es el Rey de tu vida. Entonces, la oración, uno de los frutos que yo mismo en mi vida he comprobado, es de que me aleja de la confusión. Cuando no he sabido qué hacer, Abraham, porque hay momentos que no sabes todo como esposo, no sabes todo como padre, como pastor. De veras, algo que me ha ayudado mucho en la oración es a disipar esas nubes de confusión. Un momento con Dios, híjola, es muy bueno y es muy recomendable que cuando tú te sientas con ansiedad, con preocupación, con no sabes qué hacer, bueno, vas a la oración, te conectas con tu Padre Celestial y tu Padre Celestial te va a fortalecer, te va a guiar y como dice la Escritura, si oras en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, pues, vamos a orar, vamos a tener vidas de oración. Claro. ¿Te parece si avanzamos en las preguntas? Sí, claro. ¿Está Dios enojado conmigo porque me cuesta dejar el pecado? Oh, es muy buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta, Abraham. Pues mira, yo creo que ahí en la palabra, en Efesios capítulo 4, verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este verso nos hace ver que el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, en todos los creyentes, se contrista. Y de hecho, cuando uno peca como cristiano, como hijo de Dios, uno siente tristeza, uno siente angustia. Y yo creo que lo sentimos porque eso está sintiendo el Espíritu Santo, eso está sintiendo Dios. Entonces yo creo que con los que somos creyentes en Cristo por gracia, porque el Señor nos salvó, yo creo que hay una tristeza en el corazón de Dios cuando pecamos. Yo una vez le comentaba a la iglesia que cuando pecamos, siendo creyentes, siendo cristianos, no es que hayamos desilusionado a Dios, nos hemos desilusionado a nosotros mismos, nos hemos fallado a Dios, pero creo yo que más que un enojo severo de Dios, hay una tristeza en su corazón,
porque Él sabe lo que el pecado ocasiona en nuestras vidas. Él sabe que el pecado nos aparta de esta comunión con el Padre. Entonces quiere decir que hay un dolor en su corazón. Y esto yo creo que nos debe de llevar también a pensar, cuando peco, contristo el corazón de mi Padre, de Dios, ¿verdad? Y obviamente me gustaría mencionar, hay un salmo, capítulo 7, verso 11, que es un salmo muy, muy fuerte, que muchos han malinterpretado, y dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces Efesios y este salmo es muy diferente. Efesios le habla a la iglesia, al creyente, al que ha sido salvo por gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una evidencia de salvación es un esfuerzo en ti de no pecar, de no querer fallar. Pero en el Salmo 7 le está hablando a alguien que ha resistido a Dios, que no ha querido nada con Dios. Entonces es una realidad que Dios es un juez justo y Él sí está airado contra el pecador que ha resistido el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, estos Efesios y este Salmo 7, Efesios está dirigido para el creyente, pero el Salmo está dirigido para aquella persona que rehúsa creer en Jesús como su Salvador. Y los que rechazan el sacrificio de Cristo, Abraham, están rechazando la única esperanza, ¿verdad? De salvación. Están rehusando y están exponiendo sus vidas al juicio severo de Dios. Es algo muy interesante esto. Es algo muy interesante. Claro. Fíjate que yo tengo dos cuestiones al respecto, ¿no? Sí, dime. La primera es que creo que la pregunta surge en función de ansiedad de pronto, de frustración. Claro. Porque nos gusta compararnos todo el tiempo y, siendo muy honesto, esto es patético. Claro. Todos lo hacemos, ¿no? Claro. Y nos comparamos generalmente de pronto o con los más malos o con los más buenos, ¿no? Sí, hombre. Y hacer ese ejercicio, que por lo general es un ejercicio que hacemos de manera inconsciente, nos lleva a tomar determinaciones no correctas, sino erróneas, falsas, ¿no? Sesgadas. No tenemos la información completa. Por decirte algo, vemos a un hombre de Dios, un ministerio grande. No sé, dime a alguien que tú admires mucho. Yo admiro mucho al pastor Alejandro Escobedo. Alejandro Escobedo, muy Sí. bien. Imagínate, admiramos tú y yo a Alejandro Escobedo, dos adolescentes de 14, 15 años que estamos batallando con las hormonas, con la vida, con ¿qué más te puedo decir, no? Con todo lo que se te ocurre. Y luego ves a ese hombre que se para, tiene una palabra con una revelación bien profunda, el tipo alza la mano y se caen multitudes tocados por el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí. Habla y pareciera que la iglesia se está quemando porque el poder de Dios está ahí. Y dices, ¿qué tan lejos está mi realidad de eso, no? Sí, sí, sí. Y creo que nos frustramos, porque la regamos bastante, mucho más. Si eres joven, creo que, bueno, hay muchos factores, no por menospreciar el tema de la juventud, pero hay muchos factores que atacan el crecimiento, las hormonas, los amigos, el descubrimiento de la vida, cualquier cantidad de factores que tú sabes que van a afectar a tu santidad específicamente, ¿no? Entonces, yo no sé si a ti te pasó, pero yo de adolescente le hice 5,000 promesas a Dios, ¿no? Ahora sí, las cuales Señor. rompimos, ¿no? No, Sí. ibas al congreso de la ciudad y Dios te tocaba, y ahora sí, a partir de ahora. No, al mes se te pasaba. Venías del campamento, del retiro espiritual y
Y te causa una frustración profunda, Claro. ¿no? Culpabilidad, ni se Claro. diga, ¿no? Dios nunca me va a usar, o sea, ya le fallé tanto a Dios que Dios, yo creo, ya no me perdona, ya ni me ves, estoy Claro. tan sucio, tanta promesa que le hizo al Señor, y he fallado. Y es que creo en ese sentido, hay un pasaje que refleja mucho esto, que dice que la vida de los creyentes es como la luz de la aurora, Sí, que va en aumento hasta que el día es perfecto. claro. Hay otro pasaje que dice que somos transformados hasta la venida del Señor Jesucristo. Se me fue, te estoy parafraseando el pasaje. Sí, Pero el pasaje nos dice que vamos a seguir batallando y luchando con cosas. claro. Y esto va a ser toda la vida hasta que Cristo nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Claro, pero que también va a ser un ejercicio paulatino, eso es un Claro. crecimiento. Claro, O sea, vas avanzando peldaños, vas escalando a la montaña, ¿no? De pronto Claro. te resbalas y caes un poco, pero, o sea, mi vida va en aumento, voy creciendo, estoy Sí. experimentando. Mientras tanto, que Dios me dé mucha paciencia para Sí. poder sobrepasar esto, pero yo creo que Dios no se enoja y creo que Dios tiene un trato específico con cada uno. claro, claro. Y en Sí, esa medida pues, vamos creciendo en la gracia, en el conocimiento, en el carácter de Cristo. claro que sí, Abraham. Sí, yo creo que Efesios 4 nos habla claramente. Él se contrista, no está enojado con el hijo que falla ocasionalmente. Quisiera mencionar algo así rápido. Cuando yo era joven, hace 3 años, yo estaba en un servicio de oración. Yo tenía poco de creyente, de cristiano, acaso 1 año. Y estaba yo en ese cuarto de oración de jóvenes. Hombre, todos oraban bien bonitos, ¿verdad? Yo sentía que todos estaban así levitando y yo no. Y sabes una cosa, empezó a venir a mí una condenación. ¿Por qué? Porque yo sabía con lo que estaba luchando. Y fue un año muy tormentoso porque yo estaba comenzando a caminar con Jesús y decidí irme de ese cuarto de oración. Salí corriendo de la condenación, agüitado. Y es impresionante, pero Dios se mostró a mi vida de esta manera. La iglesia estaba en medio de un campo y yo salí por el campo, así por los sembradíos ahí. Y mi pastor salió tras de mí en su carro por los sembradíos y me alcanzó. Muchacho, ¿a dónde vas? Yo le dije, no, ¿sabe qué es? Que esto no es para mí. Y él me dijo, claro que es para ti. A eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. Entonces yo entendí el amor de Cristo a través de una persona dispuesta a ser usada por Él. Entonces, yo creo que una revelación del amor de Dios y también una revelación de la verdad de Dios nos va a ayudar a vencer la condenación, a luchar contra el pecado, ¿verdad? Y seguir en ese proceso avanzando sin vivir en condenación. Claro. El Evangelio de Juan es muy, muy certero cuando nos dice en el capítulo 1, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí está el balance, ¿verdad? Ahí está el carácter de Jesús, está lleno de gracia y está lleno de verdad. ¿Qué es la gracia? El amor inagotable hacia nuestras vidas. Y la verdad, ¿qué es la verdad? Su santidad. Que Él no está de acuerdo con vivir la vida pues desordenadamente en pecado. Mira, bueno, sí, termina el comentario. Sí, y ese balance me ayudó mucho, Abraham, en mi juventud. Abrazar el amor de Dios y también abrazar pues que la santidad es una gracia que Él nos ha dado y que no viene a ser un requisito para unos, sino es un llamado para todos, ¿verdad? Porque nos amó primero a nosotros, así que somos llamados a amarlo también a Él. Sí, mira, creo que cuando nos casamos, ajá, tenemos una experiencia de Dios más amplia. sí, ¿En qué sentido? Bueno, pues porque tú tienes que cuidar a la mujer que tú decidiste vivir con ella, ¿no? claro, Y de pronto la Biblia utiliza esta analogía, ¿no? Que la iglesia es la novia y Jesucristo es el novio, ¿no? sí, Entonces creo que empezamos a experimentar otra parte de Dios cuando nosotros tenemos a cargo a quien cuidar. claro, Entonces tienes una referencia diferente de la Biblia, de la fe, del cuidado, del amor. sí.
Pero avanzamos mucho más en nuestra experiencia de Dios cuando tenemos hijos. Sí. Porque empezamos a experimentar un montón de cosas. Te digo, mi referencia con respecto al pecado, el espectro se aumentó al ser papá. Te lo explico por qué. Creo que el pecado, porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, ¿no? Sí. Y a veces Dios es mal entendido en este sentido. Dios aborrece el pecado. Claro. Y luego ya le asumamos, no, pero ama al pecador. Gandhi. Okay. No, ahí te va. ¿Cuál es mi perspectiva con respecto a eso? Te doy un ejemplo, porque ahorita antes de comenzar, pues platicábamos, ¿no? Cómo nos había ido, todo esto, ¿no? Sí, claro. Te fuiste de campamento. Disculpa que te utilice de ejemplo, ¿no? Sí, andamos de campamento. Andabas de campamento y en el segundo día Sí. tuvieron un accidente. Claro, sí, fuimos de campamento con nuestros pastores. Ellos venían de Ciudad Juárez y estuvimos ahí unos 3 días de campamento. ¿Y quieres que les platique? Sí, platícanos. Es algo interesante porque va con el tema. Pues mi hijo, él es muy audaz y le gusta el campo, le gusta el trabajo, pero tiene apenas va a cumplir 9 años. Entonces había una chita pequeña, entonces él quería usarla. Obviamente se le dio la instrucción cómo hacerlo. 700,000 veces. Así es, hincado, mijo, y pégale nomás aquí al tronquito. Pero en el momento en que me descuidé, él se levanta, ¿verdad? Y le va a dar al tronco, pero el peso del hacha es mucho y se le va al pie. Entonces tuvimos una apertura de dedo casi a la mitad, pero gracias a Dios no perdió el dedo. Gracias a Dios pues lo tendimos rápido en un pueblo que está cerca de donde estamos acampando y solo fueron un par de puntadas, ¿no? Pero obviamente eso fue una gran experiencia para él de cómo la obediencia es importante. Te voy a decir una cosa. Creo que no solamente fue una gran experiencia, yo haciendo deducciones, ¿verdad? Que haya bien psicópata. No solamente fue una experiencia buena para él, sino creo que también para ti. ¿En qué sentido? Claro. Ahí te va. La Biblia está llena de instrucciones. Sí. No hagas esto, no hagas aquello, y pensamos que es, ay Dios, pues nomás es para molestarme, nomás es para que no disfrute del campo, de la vida, de la chita, de lo que tú me has dado, ¿sí me explico? Y la Biblia constantemente reprueba eso no hagas eso por el amor de Dios, no, Dios siempre hablándonos. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos el hacha. Como se nos da la gana. Como se nos da la gana. Y vienen las consecuencias. Y eso es el pecado. Eso es el pecado. Ahora, te pregunto, ¿a quién le dolió más? A mí. Te lo puedo asegurar. Te voy a decir algo. O sea, en buena onda. No sé si lloraste, pero... En buena onda. Porque eres muy macho. Pero te digo una cosa. Dice mi pastor que yo parecía gallina despuescuezada. ¿Sabes cómo corren las gallinas cuando les quitan la cabeza? Sí, claro. O sea, por un lado por el otro. Llevaba al niño cargando para allá y luego para acá. Y no, pues nos lavamos en aquella pila. No, mejor en la cocina. Porque había una cabañita ahí. O sea, de veras, duele horrible. Y más cuando ves el fregazote ahí con la sangre. Claro. Entonces, cuando estamos en el hospital, me dolió cuando gritó que le pusieron la anestesia local ahí en la herida. Claro. Oye, me dolió inmenso. Y te voy a decir algo. Obviamente, no me quiero ver muy profundo en lo que te quiero decir, pero pensé en un momento que ese dolor yo lo quería. Yo quería ese dolor. Por favor, a mí que me corten los 20 dedos, no le hace, pero a mi hijo que esté bien. Y por un momento pensé en qué sentiría el Padre cuando vio la sangre de Jesús en todo su cuerpo. Claro. El pecado duele al Padre. No, yo te puedo... Claro. Totalmente. Claro. Por eso él aborrece el pecado, porque le duele. Porque le duele. Porque no le gusta verte sin dedos, sangrando. Así es. La instrucción es para que no veas tu vida destruida. Así es. Por eso, ese es el pecado. Por eso Dios detesta el pecado. Porque nos destruye a nosotros. Porque nos destruye a nosotros. Y nos aleja de Él.
nos destruye. Así es. Ya le duele el corazón. Así es. Ahora, Pero no lo experimentamos hasta que tenemos un hijo. así es. O tenemos una referencia más profunda al respecto con eso. Claro. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Lo que destruye nuestras vidas, y Dios odia lo que destruye nuestras vidas. Claro. Definitivamente. Sí, claro. Por eso es bien importante, Abraham, que bajo este conocimiento de amor, de gracia de Dios, de paternidad de Dios, encontremos respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Porque es importante orar, bueno, porque el Padre me ama y quiere pasar tiempo conmigo. ¿Está enojado Dios porque peco? No, se entristece. Se entristece. ¿Por qué? Porque me destruye el pecado a mí. Claro. Me gustaría avanzar. Sí, vamos. ¿Cuál es el problema con la rebeldía? Muy buena pregunta, Abraham. Es una pregunta muy, muy buena porque el problema con la rebeldía es que nos expone al mal. Nos expone al mal, Abraham. Mira, yo traigo aquí un verso, dice el Proverbios 17:1. Dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Entonces, cuando hay rebeldía en nuestros corazones, nos estamos exponiendo al mal. Tenemos el ejemplo que hablamos hace un momento. Obviamente, la desobediencia de mi hijo lo expuso al mal. Oye, ojalá que tu hijo no vea esto porque va a decir, papá, me andabas quemando, ¿verdad? Sí, no hay problema, no ve el Facebook o no ve las redes. Qué bueno, a ver cuándo crees que... Dale. Sí, y yo creo que el problema con la rebeldía es que nos expone al mal. Ahí también en 1 Samuel, capítulo 15, dice que como pecado de adivinación es la rebeldía, es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces, muchas veces pensamos que la rebeldía, como que disminuimos, ¿verdad?, la consecuencia de ser rebelde, pero realmente la rebeldía el Señor la cataloga como al nivel de una hechicería. Entonces es algo impresionante. ¿Por qué lo hace Dios así? Bueno, es porque realmente el desobedecer nos expone a ser destruidos, a ser heridos, a ser lastimados. Entonces es muy importante hablar de rebeldía en el contexto de la importancia de la obediencia. Si tú te fijas, algunas promesas, si no es que la mayoría en la palabra de Dios, Abraham, siempre hay un contexto donde Dios está pidiendo obediencia. Entonces, las promesas de Dios son reales, pero la Biblia nos habla que se activan con la obediencia. Resistir, someteos pues a Dios, dice Santiago 4:12, me parece. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es el contexto principal? Sometimiento, obediencia. Entonces, yo creo que para hablar de rebeldía tenemos que hablar de la importancia de obedecer, ¿verdad? Cómo nos va a guardar la obediencia. Un ejemplo práctico que me gustaría hablar, por ejemplo, en la carretera. Tú ves ahí el límite de velocidad, 90 kilómetros por hora. Generalmente vamos a 120 cuando dice 90. Y cuando dice 100, la gente va a 140. Pero esas reglas de tránsito, esas reglas de carretera, han sido puestas para guardarnos, para que el carro vaya en su carril, para que no haya accidentes. Entonces, si yo no obedezco esas reglas, yo me estoy exponiendo a un accidente. Entonces, es muy cierto que tanto los mandamientos de Dios nos guardan, no es para arruinarnos el gozo. Dios no es un matagozo, sino es un Padre protector, y los mandamientos regulan nuestras vidas para una vida plena, ¿verdad? Entonces, así también hay reglas civiles, hay reglas incluso morales que nos ayudan a guardar nuestra salud y nuestra integridad, ¿verdad? Claro, haciendo la referencia de la rebeldía contra Dios. Uh-huh. Pero quiero hacerte un par de preguntas porque, bueno, conozco un poquito de tu vida pasada, ¿no? Claro. No sé, te tocó ser rebelde, ¿no? Sí. Tenías una banda de hardcore. Hardcore, sí, ¿no? Hardcore. Tú sabes, allá por
98, del 98 al 2000. Si nos hubiéramos conocido, yo creo que hubiéramos hecho una banda. Ah, ya hubieran andado, sí. Y estás de acuerdo que eso iba en contra de todo lo... No sé, tú vivías en Delicias en ese momento, Sí, ¿no? claro. Digo, Delicias no es como que conocido por ser el más hardcoreero de todo el mundo, ¿no? O sea, tiene su cultura, tiene, Claro. tiene su código. Te puedo decir que hasta musical, ¿no? Porque pues digamos que no es la metrópoli que todo... No es Londres, ¿no? Sin ser despectivos, ¿verdad? Pero ibas, creo, en contra de... Eras rebelde, te estabas rebelando al código cultural. Sí. ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo creo que, pues mira, obviamente fue en la edad difícil, en la adolescencia, y obviamente, pues sin Dios, olvídate, en mi vida, pues era rebelde a mis padres, al sistema. En este caso, Eras anarquista. exactamente, la escuela pues no podía, ¿verdad? Conmigo, porque por esa anarquía. Y obviamente si nos vamos al fondo de esta rebeldía era ese dolor, tal vez, de la ausencia de una paternidad estable, amorosa en mi vida. Creo yo que muchos casos de rebeldía es por falta de esa paternidad. En mi caso así lo fue. Obviamente hubo muchas causas. Obviamente las amistades, el no buscar a Dios cuando se me presentó el Evangelio, por ejemplo. Pero sí, yo creo que hablando de la rebeldía, Abraham, tenemos que buscar un poco la raíz de la falta de identidad. Y la falta de identidad, incluso la herida del rechazo, te llevan a desobedecer cualquier figura de autoridad. Una persona que batalla con ese sentimiento de rechazo no se va a sujetar a una figura de autoridad, tanto en la casa, tanto en la escuela, hablando de los jóvenes, y delante de Dios tampoco. ¿Por qué? Porque hay una falta de identidad producida tal vez por una herida de rechazo. Entonces, yo creo que eso influye mucho en que haya rebeldía en nuestras generaciones jóvenes. Claro, es un factor que creo que cada vez es más común. Sí, y eso pues yo lo viví por experiencia propia. Andrés, ¿quieres compartir alguna conclusión con nosotros? ¿Algún mensaje, algo que sientas del corazón de Dios, que haya en tu mente, compartir con nuestra audiencia? Sí, claro que sí. Pues yo quisiera cerrar con esto. La palabra de Dios dice que Dios nos anhela celosamente. Él tiene un deseo y un anhelo de tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesús. Entonces, en respuesta a este amor, a esta gracia de venir a salvar lo que se había perdido, reconociendo que todos estábamos perdidos sin Cristo, vamos a responder a este amor a través de una relación genuina con Dios, obviamente que nos llevará a una vida de oración, a una vida de obediencia a Dios. Yo quisiera animarte a ti que nos estás viendo y pues animarnos mutuamente a seguir buscando a nuestro Abba Padre, a seguirlo buscando. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Eso dice la Escritura. Nada podemos hacer sin Él. Entonces, en la medida que nosotros le busquemos, le anhelemos también apasionadamente, Él se revela a nuestras vidas a través de su Escritura, y así nosotros podemos direccionar nuestras vidas de una manera eficaz y así tener una plenitud de vida y una vida realmente satisfecha en Dios, no en las circunstancias que cabe mencionar que son circunstancias muy difíciles en este tiempo. Así nuestras vidas no van a ser satisfechas por circunstancias ni por personas, sino por Dios, por su palabra. Y es ahí donde encontramos plenitud, Abraham. Ahí es donde encontramos plenitud, en la persona de Cristo, a través de una relación fuerte con Él. ¿Sí? Pues Dios les bendiga y gracias por la invitación. No, gracias Andrés por haber respondido, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia, gracias por tu conocimiento.
Pues no me resta más que decirle a toda la familia de Comunidad Capital, gracias por habernos seguido hasta el final. Los esperamos la próxima semana con otro invitado. Sé que estas preguntas de pronto provocan el pensamiento y eso creo que es una de las características, es uno de los propósitos que nosotros queremos, que de aquí tú escuches nuestra experiencia, que tú conozcas a Dios, que te hagas tus propias preguntas y llegues a conclusiones que tengan que ver con amar al Señor. Gracias, nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Gracias.